Eso, Elizabeth, sigue ahí a la tía Niuska. Eso es. Ahí hay una nueva alumna, Ani. Entonces, nosotros los adultos nos quedamos aquí concentrados en lo que es la palabra. Pero, Peter, por favor, no te veía. Ven, ayúdame. Ten a bien orar por quienes han diezmado y han ofrendado, por favor, hijo. Amén. Oramos entonces, nos ponemos en pie, hermano, para orar. Mi buen Jesús, te damos muchas gracias, Cristo, primeramente por este nuevo día domingo, en donde nos podemos reunir, nos podemos juntar para alabar tu nombre. Seas tú bendiciendo a cada hermano que ha podido entregar una ofrenda con amor para a ti y para que el que no ha podido ofrendar hoy, seas tú bendiciéndole doblemente para que la próxima vez lo haga con gozo también para a ti. Muchas gracias, Cristo, todo esto en tu nombre. Amén y amén. Gracias, hijo. Él es nuestro tesorero, para los que no lo conocen. Bien, vamos a orar ahora por nuestro amadísimo pastor que nos trae la palabra. Señor, bendecimos tu nombre. No nos cansamos de adorarte y de exaltarte, porque tú eres digno. Encomendamos en tus manos preciosas este tiempo de la palabra. Usa a tu siervo, renueva sus fuerzas, úsale con autoridad, con unción fresca que viene de ti, para traernos tu mensaje, Señor, porque no es la palabra del pastor, es tu mensaje a través de tu siervo para nosotros, para que nosotros crezcamos, seamos edificados, para que desaprendamos lo que hemos aprendido mal y reaprender y hacer todo conforme a tu voluntad para honrar tu precioso nombre y reflejar a Jesucristo, a quien nos ve y quien está cerca. Gracias, Señor. Encomendamos este precioso tiempo a las manos tuyas y que cada uno de nosotros tenga un espíritu enseñable para ser moldeado por ti y por tu palabra. Encomendamos este precioso tiempo en las manos del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Tome asiento. Amén, amén. Que la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Estamos terminando un año, este es el último domingo y la última predicación con respecto a fundamentando nuestra fe. El primer domingo de enero de este año propuse esto, que este año las predicaciones serían en base a esto, fundamentando nuestra fe. Y cada una de las predicaciones que hemos tenido este año ha sido en torno a esto, fundamentando nuestra fe. Y esta es la predicación que quiero compartir, la palabra que Pablo le da a Timoteo. Vamos a leer esta expresión. Pablo dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, ¿no? De los que le antecedieron, los apóstoles, ¿no? Y los profetas y todos quienes fueron mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti, le dice a Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Reconoce en Timoteo un hombre de fe genuina. Reconoce en Timoteo un hombre de oración, ¿sí? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es un discípulo que heredó de su abuela y de su madre la fe. Una buena abuela y una buena madre que le traspasaron la fe. Una fe genuina, no fingida. Y estoy seguro, dice, que también está en ti esa fe. Razón por lo cual,
y esto es lo que quiero destacar, razón por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Que avives el fuego. No le está hablando a un hermano decaído, no le está hablando a un creyente que viene de vez en cuando a la iglesia, que se desanima. No, está hablando de un creyente que tiene una fe buena, una fe verdadera, una fe no fingida. Un creyente que está comprometido con la obra del Señor. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, ¿no? Por imposición de mis manos. Este fuego, como decía María Eugenia, no se refiere a otra cosa que el bautismo y llenura del Espíritu Santo. Pablo tenía la particularidad, el don de Dios, que podía poner manos sobre creyentes para que fuesen bautizados en el Espíritu Santo. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 19, en cierta ocasión Pablo se encontró en Éfeso con ciertos discípulos que él no conocía y les preguntó, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. No tenían idea que había algo tan especial como el Espíritu Santo. Eran discípulos de Juan el Bautista. Pablo les tomó, dice la Escritura, no, les bautizó en agua, como corresponde con un nuevo creyente, y luego impuso las manos sobre ellos y hablaron en nuevas lenguas. Le impuso mano y vino sobre ellos el bautismo en el Espíritu Santo. Lo mismo hace con Timoteo. El don de Dios que te fue dado por la imposición de mis manos. Ese es el don, ¿no?, de Dios. El fuego del don de Dios, que lo avives. Ese bautismo, esa llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiero considerar con ustedes. ¿Cómo está nuestra vida en Cristo? Puede ser que esté estancada en algunos casos. Puede ser que esté debilitada. Puede ser que esté tibia. Puede ser que esté apática. Puede ser. O puede ser que esté creciendo. El llamado a avivar el don de Dios tiene que ver con esto, con cultivar, con incentivar la llenura del Espíritu Santo. Ese bautismo en el Espíritu Santo que alguna vez experimentamos. Ese es el fuego del don de Dios. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Te aconsejo que aunque estás bien espiritualmente, aún tienes que alimentar, nutrir tu vida espiritual. Tienes que avivar ese don de Dios, la llenura del Espíritu Santo. Aviva eso. Entonces, el fuego del don de Dios que se refiere a Pablo es la llenura del Espíritu Santo. Con la llenura del Espíritu Santo se desarrolla el fruto del Espíritu. Se desarrolla el fruto. Y en la medida que avivemos el fuego del don de Dios, el fruto del Espíritu se irá haciendo cada vez más efectivo. Eso es lo que se tiene que hacer. Avivar, asusar, empujar, motivar. Algo pasó con la... Aviva el fuego del don de Dios. Ok. Eso significa que mantendremos una llenura viva, dinámica, no pasiva. Hay mucho pueblo evangélico que está en las iglesias, pero están espiritualmente apagados o tibios. El llamado es avívalo. A ti te corresponde atizar, azuzar
empujar, darle más vida en tu ser a ese poder del Espíritu Santo. Para que los dones y los ministerios sean ejercitados de manera correcta. El don de Dios, el don por excelencia es la llenura del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, allí en 2:38 dice a los judíos: arrepiéntanse, bautícense en cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el don. Y aquí tenemos que destacar el sentido de las palabras griegas. Ahí en Hechos 2:38, el don, ¿verdad?, es la palabra dorea, que habla de una persona que es un don. El don del Espíritu Santo es el regalo más grandioso que Dios le ha dado a la iglesia, la presencia del Espíritu Santo en cada creyente. Ese es el don por excelencia. Ese es el dorea, una persona que habita en el corazón de cada creyente. Pablo habla ahí en primera Corintios de los carismas, los dones del Espíritu, lengua, interpretación de lengua, palabra de sabiduría. Son dones, pero que son instrumentales. Son capacitaciones que el Espíritu Santo otorga para que desarrollemos la obra. Esos son los carismas. Están también las diaconías, que son los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Ministerios, son dones, son regalos inmerecidos, pero que no resulta mucho o no hacen mucho bien si el don por excelencia no está en nosotros. Si no hay una llenura del Espíritu Santo, entonces los dones y los ministerios no tienen mayor eficacia. ¿Qué hace un hombre que es flojo con una buena herramienta en su mano? No le sirve la buena herramienta, porque él es flojo. Pero un hombre diligente, aún con una herramienta no muy buena, puede hacer mucho porque es diligente. Los carismas son herramientas, pero se tienen que ejecutar en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. De lo contrario, es mediocre el servicio. El Espíritu Santo es el don por excelencia, es el dorea. Arrepiéntanse y van a recibir el don del Espíritu Santo. A esto se refiere Pablo cuando dice: aviva el fuego del don de Dios. ¿Cuál don? El Espíritu Santo. Avívalo, motívalo, permítele desarrollarse en ti, permítele que se mueva en ti. A ti te corresponde avivarlo. El consejo que sugiere aviva el fuego del don de Dios, entonces, implica un fuerte llamado a no caer en el letargo espiritual, la desidia o la indiferencia espiritual en la que muchos creyentes, sin saberlo, están cayendo. Lo he escuchado de predicadores y estoy de acuerdo. La iglesia en muchos casos necesita conversión. Muchos ministros necesitan conversión. Muchos miembros de iglesia están en una rutina tediosa, cansadora. ¿Qué pasa? Esa llama, esa presencia del Espíritu Santo no está siendo avivada. Por el contrario, Pablo dice a los Efesios: no contriste al Espíritu, con el cual fue sellado. No lo contriste, no lo lastime, no lo ofenda, podemos decir. Lo contrario, avívelo. Permítale actuar en su vida, permítale
moverse en su conciencia, en su corazón. Permítale, avívelo. Eso es el llamado. Pablo decía también a Timoteo, ejercítate para la piedad. Pero dentro de esto, ejercítate para la vida piadosa, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Ejercítate. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva esa llenura. Amén. La iglesia en su gran mayoría es una iglesia como vírgenes durmientes. Como vírgenes con sus lámparas sin aceite. La iglesia de hoy día en muchos casos es como esa iglesia de Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y lo que hacen no son nada más que mandamientos de hombre. Es una palabra que tiene mucha importancia para nosotros también en este tiempo. Vamos a conocer al Señor en la medida que el Espíritu Santo nos vaya abriendo el entendimiento, nos vaya dando revelación. Pero si no lo avivamos, si no le permitimos actuar en nosotros, si nos conformamos con una religiosidad evangélica, no conoceremos al Señor. Y desarrollaremos una vida evangélica en base a tradiciones, a ritos. Y lo peor de todo, corremos el riesgo de perdernos. Aviva el fuego del don de Dios. Es lo que nos llama. ¿Cómo entender la exhortación paulina entonces? Aviva el fuego del don de Dios. Se puede entender como el ardiente llamado a no ignorar la llenura permanente del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que oramos? Señor, ayúdame, lléname. Lo cantamos, pero lo pedimos como una necesidad profunda. ¿Está en nuestras oraciones esa súplica? Si no expresamos la necesidad de llenura del Espíritu Santo. Eso es algo constante, debe ser algo constante. Sed lleno del Espíritu Santo. Y ese sed es un imperativo en tiempo continuo presente. Siempre. Siempre. Si el Señor le bautizó en el Espíritu Santo y habló lenguas 10 años atrás, 20 años atrás, eso no sirve de mucho si no se alimenta. No sirve como un recuerdo. Tiene que haber una llenura diaria, presente. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Que las circunstancias, que las adversidades. Jesús advirtió en Mateo 24, el amor de muchos se va a enfriar por la multiplicación de la maldad. Muchos van a tropezar. Si no queremos tropezar y caer, esta es la solución. Esta es la respuesta divina. Avívalo. ¿Cómo está nuestro tiempo de oración a solas? ¿Cómo está nuestro tiempo de meditación en la palabra? ¿Cómo estamos orando? A veces pareciera que no contristamos al Espíritu. Pero con nuestro desánimo, con el desaliento, lo contristamos. Lo lastimamos. Sed llenos del Espíritu Santo.
Es lo que la iglesia necesita hoy día y siempre. Interés, motivación intrínseca. Una motivación que sale de un alma en cuyo interior el Espíritu Santo se mueve, se agita. Avívalo. La exhortación de no abandonar el fervor espiritual que caracteriza a los verdaderos salvos en Cristo. Eso es el llamado a no ignorar la importancia de la llenura. Y no es solo para hablar lenguas, es para accionar, es para avanzar, es para crecer. Es para crecer espiritualmente. Es para ir en pos de la estatura de un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Es para entender las verdades del reino. Él viene para guiarnos a toda verdad. Eso es lo que dijo Jesús. Él estará con ustedes y en ustedes. Pero le corresponde a cada creyente, avívalo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo. Le dice a Timoteo, te aconsejo que no lo ignores. Te aconsejo que no abandones el fervor del Espíritu, la pasión, la devoción. Se puede perder. Y si se pierde el fervor, la pasión, puede ser que perdamos la salvación. Puede ser. Porque no estamos haciendo lo que Pablo dice a Timoteo. Te aconsejo que lo avives, que lo potencies, que lo nutrias. Eso es el llamado. Y es responsabilidad de cada uno. La acción de avivar el fuego del don de Dios nos debe llevar a resultados espirituales eficaces, conductas espirituales gratas al Señor. Conductas espirituales gratas, servicio ferviente en la obra del Señor, disciplina cristiana creciente. De estos 3 puntos quiero hablar en detalle. Si hay un mover del Espíritu Santo en nosotros, los resultados serán espirituales, más que materiales, más que económicos. El fruto del Espíritu es el desarrollo del carácter de Cristo en cada persona, en cada creyente. Pero depende de cada creyente. ¿Cuánto aprecia la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cuánto le valora? Cuidamos nuestra salud y está bien, debemos cuidar nuestra salud. Pero que hay algo más importante que la salud física. Aviva el don de Dios. Aviva esa presencia del Espíritu Santo en ti, en tu conciencia, en tu corazón, en tu mente. Avívala. Avívala. Y habrá conductas espirituales gratas al Señor. Pablo decía, no cesamos de orar por usted a los colosenses y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que sean llenos. Pablo tenía mucho interés en las iglesias en esto, que los creyentes fuesen llenos, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Vuelvo a los casos de estos discípulos. Ellos no tenían idea del Espíritu Santo. Hay pentecostales
que no tienen idea del Espíritu Santo. Lamentablemente hay iglesias pentecostales en nuestro país que no tienen idea de lo que es la persona del Espíritu Santo. Porque sus conductas son más bien carnales que espirituales. Sus conductas no son gratas al Señor, porque son conductas carnales, evangélicos, nominales por tradición, pero carentes del Espíritu. Pablo decía, no cesamos de orar por ustedes, decían los colosenses, para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Llenos del conocimiento de Dios en sabiduría e inteligencia espiritual, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el Señor. Que sean llenos del conocimiento en sabiduría e inteligencia espiritual. Para que dignifiquen a Cristo. Una vida llena del Espíritu Santo dignifica a Cristo. Donde quiera que esté, dignifica a Cristo. Hace que se hable bien de Cristo. Porque eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo, a glorificar a Cristo. Que sean llenos del conocimiento de Dios para que vivan como es digno de Cristo. Eso es obra del Espíritu. Para que lleven fruto del Espíritu en toda buena obra. Y para que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. El no hacer esto contrista al Espíritu. Lo contrista, lo ofende. Porque no es lo que el Espíritu Santo viene a hacer. Viene a guiarnos a toda verdad. Viene a enseñarnos el camino por el cual debemos ir. Viene a glorificar a Cristo en la vida de cada creyente. Ahí está el don de Dios. Ahí está el Dorea, el Espíritu Santo morando en nosotros para que Cristo sea glorificado en todo. En todo, en palabra, en acciones, en conductas. Que Cristo sea dignificado. Por eso es que hay evangélicos, pentecostales como nosotros, que lo que más hace es difamar a Cristo. Aquí en Chile hay un mundo grande de evangélicos descarriados que pisotean el nombre de Cristo. Contristan al Espíritu Santo. Y son agentes de perdición para muchas personas inconversas. Aviva, a ti te corresponde, aviva la llenura del Espíritu Santo. Y si no tiene la experiencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo, es una petición que tiene que hacer. Pedro dice ahí en Hechos capítulo 2, esto es para vosotros, para vuestros hijos, para vuestros jóvenes, para vuestros ancianos y para todos cuanto el Señor llame. Ese es el don de Dios. El Espíritu Santo es el don perfecto. Él trae dones de servicio. Él viene para levantar obreros, para guiarnos a toda verdad. Pero nos corresponde, avívalo, para que nuestras conductas dignifiquen a Cristo.
para que podamos agradar a Dios en todo, para que podamos llevar fruto, carácter en toda buena obra y para que sigamos creciendo. Creciendo, hermanos, en el conocimiento de Dios. Vamos a poder conocer a Dios, intimar con Dios en la medida que vamos creciendo. Si no estudiamos la palabra, si no meditamos en la palabra, si no nos congregamos para oír palabra de Dios, nos quedaremos petizos. Petizos espirituales. Enanos espirituales. Niños en Cristo. Infantiles. Y eso no es la voluntad de Dios. Que sigamos creciendo siempre. Que sigamos creciendo siempre en el conocimiento de Dios. Eso es llenura. Eso es honrar al Espíritu Santo. Sabiduría e inteligencia espiritual son resultados de llenura del Espíritu de Dios. Esta gracia necesitan ser avivadas. Amén. No es para flojos, no es para perezosos, no es para negligentes, es para quienes reconocen la necesidad de crecer en el Señor. Para quienes somos o procuramos ser obedientes a la palabra. Avívalo. Aviva el fuego de Dios. Amén. Esa es una responsabilidad de siempre, todos los días. Aviva el fuego del don de Dios. En segundo lugar, habrá un servicio ferviente en la obra del Señor. Pablo dice a los Romanos capítulo 12:10, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia. ¿Qué se dice? Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes. ¿Sabe lo que es ferviente? Es como agua hirviendo. Ahí hay efervescencia, ahí hay ebullición. Esa es la idea. Un agua hirviendo no es un agua quieta. Es un agua que está, de ahí la idea de fervientes. Fervientes en el Señor. Fervientes para orar, fervientes para alabar a Dios, fervientes para servir, como aguas en ebullición. Fervientes en espíritu. En lo que requiere diligencia, no perezosos, no flojos, no ligeros, no arrastrando los pies. A veces llegamos a la iglesia arrastrando los pies, chuteando piedra. Fervoroso. Porque la vida en el Espíritu es vida espiritual. Es vida que motiva, que entusiasma, que empuja. Yo he venido para que tengan vida, Zoé. No puede haber un pueblo más ferviente que la iglesia de Jesucristo. No puede haber un pueblo, no hay. No hay. Hay quienes son fervientes ocasionales. Van al estadio, ahí están 90 minutos saltando, gritando. Y cuando hay un gol, ¿qué hacen? ¡Ah! Fervientes. Pero eso se acabó en 90 minutos. Y algunos terminan frustrados. Otros contentos, pero por un rato. Se acabó el partido.
fervientes en una fiesta, fervientes en alguna situación que les entusiasma. Pablo dice fervientes en el Espíritu. Un espíritu, el nuestro, el espíritu que ha sido redimido, fervientes. Fervientes. Motivados intrínsecamente para servir al Señor. Eso es lo que se demanda, eso es avivar. Yo lo digo con un poco de tristeza, he visto decaimiento. He visto decaimiento. A veces hay otra actividad que puede ser más atractiva que venir al culto. No digo que en alguna ocasión haya que hacerlo. Pero he sabido de casos que se quedan porque, bueno, tengo que dormir un rato más. Falta compromiso. En lo que requiere diligencia, fervientes. En todo lo que requiere diligencia. En el servicio a Dios. En sostener la obra del Señor. Lo digo con tristeza. Hay hermanos que no están fervientes. No. Y no saben que se están perjudicando enormemente. El fervor viene cuando nosotros motivamos. Nos esforzamos, aun cansado a veces, nos esforzamos. Y le decimos como el salmista decía, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David le decía a su alma, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hablarse a sí mismo, no te quedes, no abandones, no descuides el servicio a Dios. Y hablo como congregación, y qué bueno que no estamos saliendo en directo. Pero hay hermanos que ni siquiera ofrendan a Dios. Y no hablo por la plata. Ni siquiera ofrendan a Dios. No honran a Dios, como dice la Escritura. No lo valoran. ¿Cómo se siente el espíritu allí? Contristados. Porque no se está haciendo lo que la palabra indica. No están orando. No se están congregando con ánimo. No están haciendo lo que la palabra indica. A César lo que es de César. A Dios lo que es de Dios. Orar sin cesar. Orad siempre, dijo Jesús ahí en Lucas 18 en la parábola de la viuda. Oren fervientemente siempre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hay palabras para motivarnos a no ser perezosos. A responder afirmativamente a lo que la palabra del Señor nos indica. A seguir aprendiendo. Doy gracias al Señor por la escuela que estamos. Y ya el viernes terminamos la primera materia. Se inscribieron 18, terminaron 12. Algunos se desanimaron. Hacemos compromiso y no los llevamos adelante. Fervientes, hay que empujarlo. Tenemos que automotivarnos. El Espíritu Santo no hará lo que nos corresponde primero a nosotros, automotivarnos.
esforzarnos para que la flojera no nos consuma, para que el sueño, el letargo no nos adormezca como vírgenes imprudentes. Cristianos de corazón ferviente son aquellos que demuestran celo por el buen servicio a Dios. Yo alabo al Señor por quienes sirven, la gran mayoría sirven en la música, en el aseo, en la oración. Nuestros hermanos y hermanas que han trabajado durante este año en preparar los discipulados de cada lunes, algunos con lágrimas, pero lo han hecho, con cansancio. Pero ahí está el espíritu ferviente. Ahí está el espíritu ferviente haciendo la obra. Los niños, trabajando con los niños. El Señor va a recompensar. El Señor va a recompensar. Pero no podemos caer en la inercia, en la pasividad, en el letargo, en el sueño, porque puede ser que nos perdamos. Avíva. Avívalo. Servicio ferviente en la obra, Señor. Disciplina cristiana creciente. Repito esto, te aconsejo que avives, que agites, digo yo, el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio. Control de las emociones, control de los sentimientos, dominio propio, control de los apetitos, dominio propio, templanza. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No somos cobardes. No debemos ser cobardes. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, dunamis. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Los dones, los carismas y los ministerios, las diaconías que recibimos del Señor a través de la llenura del Espíritu Santo no son dados completamente desarrollados, sino que necesitan ser fortalecidos. Los dones, los ministerios necesitan crecer, madurar, perfeccionarse. Pero no va a suceder si no hay llenura del Espíritu Santo. Los dones son instrumentales, los ministerios son instrumentales, los recibimos de manera muy básica, pero se tienen que perfeccionar. Por el ejercicio, por la práctica, se tienen que ir perfeccionando esos dones. Pero todo tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Avívalo. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aleluya. Amén. A John McDowell, en uno de sus libros sobre liderazgo, él dice, tu ministerio llegará tan lejos como tu conversión, como tu madurez lo permita. Llegarás tan lejos como tu madurez, tu espiritualidad te lo permita. Si eres carnal no llegas a ninguna parte. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros y lo avivamos, el Espíritu Santo nos va a llevar. Las fronteras son lejanas. Llegarás tan lejos en el Señor como el Espíritu Santo se mueva en ti.
Él mora en nosotros. Y quiere y viene para guiarnos, para conducirnos, para ayudarnos a vencer barreras, la carnalidad, las comodidades, los miedos, son barreras. Avivar. El fuego del don de Dios, el dorea, la presencia del Espíritu Santo que mora en nosotros. De nosotros depende que el Espíritu Santo esté satisfecho en nosotros o que esté restringido, contristado. De nosotros depende. De nosotros depende que el Espíritu Santo esté satisfecho en nosotros o contristado. Y está contristado cuando nosotros no le avivamos, cuando nosotros no le damos la oportunidad de que Él se crezca, se fortalezca en nosotros. Que no aprendió a avivar continuamente la llenura del Espíritu Santo, caerá en una religiosidad tediosa, cansadora, y su fin será la perdición. Hay millares de cristianos que están en una religión tediosa, causadora, frustrados, decepcionados por malos obreros, por malos líderes. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, dice Pablo, que está en ti. Eso es la voluntad de Dios. Que este año sea el año que, y con esta palabra nos permita proyectarnos a un próximo año, a un servicio ferviente. Que el Espíritu Santo sea como esa agua en ebullición. Juan capítulo 7 dice que a los que creen en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos, a los que creen en mi nombre, dijo Jesús, de su interior, correrán ríos de agua viva. Aguas abundantes, como esas aguas de río, no aguas estancadas. Cuando hay creyentes con aguas estancadas, es como oler un florero que tiene aguas quietas mucho tiempo. ¿Qué pasa con ese florero con aguas? Huele mal. Acá habla de ríos de agua viva desde su interior, correrán ríos de agua viva. Esa es la voluntad del Espíritu. Que en nosotros haya un fluir de la palabra, un fluir de la enseñanza, un fluir de la alabanza, de la adoración a Dios. Que seamos fervientes, verdaderos pentecostales. Verdaderos pentecostales, no por el título, no por la tradición, no por la liturgia. No somos pentecostales por hablar lengua solamente, eso lo hace cualquiera, hermano. Cualquiera puede, y el diablo en especial puede imitar los dones. Los dones son imitables, son instrumentables, son imitables. El fruto no. El fruto se desarrolla. Los dones son instrumentales. Y van a ser eficaces en la medida que el espiritual los maneje. Si los maneja el carnal, no sirven. No sirven. Entonces, el llamado es este. Sabiduría e inteligencia espiritual, entonces, son los resultados de la llenura del Espíritu de Dios. Esta gracia necesita ser avivada. Una motivación personal. Yo no puedo avivar
el Espíritu Santo que está en mi esposa. Los esposos, los padres, los hijos, no. Aquí es responsabilidad individual. Individual. 2 estarán en una cama, dijo Jesús. Uno estará lleno y el otro no. Va a depender no de la relación familiar, social, de la relación eclesiástica, va a depender de qué tan lleno está cada uno. De cuánto le estamos avivando el don de Dios, llenura del Espíritu Santo. Ese es el don por excelencia. Avívalo. Te fue dado, mora en ti. A ti te corresponde abrirle espacio para que podamos ser cristianos de corazones fervientes. Son aquellos que demuestran celo por el buen servicio a Dios, con eficacia. Miren, toda empresa, si alguien trabaja de manera floja, negligente, ¿qué es lo que le hacen al poquito rato? No sirve, se va, es flojo, es negligente. Fervientes en espíritu. Los dones, carisma y ministerios, diaconía que recibimos del Señor necesitan entonces ser fortalecidos y madurados a través del continuo uso. Amén. ¿Cuánto están dispuestos a avivar el don de Dios? A ver, póngase en pie con la mano levantada y diga, Señor, yo quiero empezar a trabajar en esto, Señor. Ore usted al Señor. Ore usted. De manera directa, de manera personal. Aleluya, aleluya, aleluya. Aviva el fuego del don de Dios. La llenura del Espíritu Santo, ese es el don de Dios por excelencia, más allá de nuestra salvación, que es un don. Aviva ese don que te fue dado mediante la imposición de mi mano, dice Pablo. Avívalo. Resistamos todo aquello que se puede levantar en contra, depresiones, miedos, ansiedades, resístalos en el nombre de Jesús. Resístalos en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque terminamos un año en bendiciones. Nos has prosperado, nos has bendecido. Pero necesitamos, Señor, en lo que viene por delante, a tomar la decisión de trabajar fervientemente en permitir que el Espíritu Santo se mueva en nosotros, haciendo la obra para la cual ha venido a morar, glorificar a Cristo en nosotros, ayudarnos a crecer espiritualmente. Líbranos, Señor, de cuadros de flojera, de negligencia. Permítenos tener un celo por la obra de Dios. Sostener la obra de Dios con fervor, con entusiasmo. Participar en la obra del Señor con entusiasmo, con fervor. Trabajar en la obra del Señor para que la obra siga avanzando. Danos obreros fieles, fervorosos, fervientes. Eso es lo que necesita tu iglesia. Padre, muchas gracias. Levantamos manos comprometiéndonos a permitir que el Espíritu Santo sea fortalecido en nosotros. Que la sabiduría, que la inteligencia del Espíritu nos lleve a un conocimiento y a una intimidad más profunda con Dios. Perdónanos, Espíritu Santo, en todo cuanto hemos contristado. Perdona las negligencias, perdona las desidias, perdona las flojeras. Perdónanos el no haber respondido fielmente a tu palabra. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Espíritu Santo,
a crecer en todo lo que requiere diligencia. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya.